Muy buenos días a todas las personas que esta mañana nos acompañan, estudiantes, personas docentes e investigadoras interesadas en el tema que nos convoca en esta jornada de reflexión académica, denominada Juventudes, Cultura y Educación Superior. Gracias a los que nos acompañan de países como Costa Rica, Colombia, México, Chile, Ecuador y Nueva Zelanda. A lo largo de la jornada se nos irán incorporando. En esta jornada conoceremos datos comparados de la investigación llevada a cabo entre Costa Rica y Colombia, titulada Prácticas de apropiación cultural juvenil y su vínculo con la construcción de la identidad en población universitaria de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Esta investigación fue realizada durante el periodo 2018, 2019 y 2020. Además, conoceremos experiencias de Letos del Ser Caribe, experiencias culturales en nuestro país, Costa Rica, asociado a la formación de personas jóvenes en lengua y cultura cabecar, así como los retos y desafíos de la educación superior desde una mirada intercultural asociada al ámbito cultural. Realizar este proyecto de manera comparada desde el convenio firmado entre la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Costa Rica ha sido un acierto, que nos ha permitido como investigadoras generar este y otros espacios de intercambio de conocimientos y de reflexión en torno al tema cultural, intercultural y educación superior. Agradecemos tanto a la Universidad de Costa Rica, desde la dirección de la Escuela de Orientación y Educación Especial, en la persona de la doctora Flor Jiménez, y al Instituto Nacional de Investigaciones en Educación, en la figura de la señora doctora Jacqueline García, así como la Universidad Simón Bolívar, desde la Escuela de Trabajo Social y Psicología, por todo el apoyo brindado a las investigadoras del proyecto, la doctora Aura Aguilar Caro y a mi persona, Carol Morales, sin el cual esto no sería posible. El éxito y conclusión de esta investigación nutre las disciplinas desde los haceres y los haceres. Esperamos que las reflexiones que este día se puedan extraer de esta jornada nos permitan a nosotras como investigadoras y a todos ustedes seguir articulando temas de investigación, ideas, discusiones, preguntas que guíen nuestros próximos trabajos colaborativos e interdisciplinarios. Hay mucho que agradecer al mirar estos 3 años atrás del proyecto. Sin embargo, de forma específica y especial, este proyecto nos ha permitido estrechar lazos de amistad y académicos entre colegas de Colombia y Costa Rica, mediante el trabajo colaborativo en cursos, programas de maestría y doctorado, redes académicas como la Red Inter, realizándose en julio del 2019 acá en Costa Rica el tercer encuentro internacional de la red sobre educación e interculturalidad, la concreción de un libro interdisciplinario que representa el esfuerzo, capacidad de organización y colaboración de quienes lo conforman y del equipo del INIE, quienes nos han apoyado y asesorado en cada etapa del proceso. Asimismo, nos ha posibilitado este proyecto fortalecer la relación con el equipo de estudios del Caribe en Colombia y con la Comisión de Enlaces Iguapacó, que coordina la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación en primer y segundo ciclo, con énfasis en Lengua y Cultura cabecar de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, quienes han sido colaboradores relevantes a lo largo de las actividades que se han gestionado en el proyecto desde 2019. A nosotras, las investigadoras de este proyecto, nos ha permitido conocer el mundo del otro, ese otro, tico, caribe, joven, jóvenes, tú, yo, un nosotros, desde sentires, pensamientos, prácticas y significados. Gracias a estas personas jóvenes participantes de la investigación por mostrarnos desde la cultura cómo otorgan sentido a sus mundos y, sobre todo, hacerlo comprensible a nuestra mirada. Sin más preámbulo, le doy las palabras a la doctora Aguilar, quien nos presentará al conferencista de esta mañana. Muy buenos días, tengan todos y todas. Gracias a la Universidad de Costa Rica por todos estos lazos académicos, solidarios, sobre todo por auscultar nuestras realidades sobre las prácticas juveniles. Un trabajo que venimos haciendo hace 2 años y de verdad que hoy es un día muy importante porque nos va a permitir socializar los resultados, pero a la vez estar interconectados con nuestros compañeros desde México, desde Chile, Nueva Zelanda, y eso pues indica que estamos con mucha disposición de seguir trabajando. Gracias a Carol Morales por su apoyo, al INIE y a todos los compañeros de Costa Rica. Bueno, es un honor tener acá al profesor Mas Armando Gil Olivera, quien es filósofo, quien también es posgraduado de la Universidad de la Sorbona de París I,
en Francia y ha estado vinculando la filosofía y la cultura, sobre todo el Caribe colombiano, a través de su proyecto Mochuelos Cantores de los Montes de María la Alta, el cual nos abrió un camino hace unos 20 años, pero data más allá desde su niñez, todas esas comprensiones que hoy sigue traduciendo y nos ha ido enseñando a los nuevos investigadores interesados a poder recuperar nuestra memoria y trascenderla. El profesor Numas es docente e investigador de la Universidad del Atlántico y de verdad que es interesante escucharle en esta mañana sobre Etos de Ser Caribe. No pudimos tener acá al profesor Jairo Solano, pero él muy amablemente nos quiere compartir sus trabajos de estos últimos 20 años. Y bienvenido, profesor Numas Gil. Bueno, muchas gracias a todos y a todas presentes, a Carol, a Aura Aguilar, la doctora, mis amigas, y quiero adelantarle un poco una reflexión sobre qué es eso del etos, del ser Caribe, porque es ese sitio especial de 7 colores donde nos encontramos todos y nos diferenciamos todos. Podría decir que el etos, como dice Aristóteles, es el destino del hombre. Se argumenta que en sus orígenes más arcaicos, etos significó morada o guarida de los animales y que solo más tarde, por extensión, se refería al ámbito humano, conservando de algún modo ese primigenio sentido de lugar y resguardo, de refugio o protección, de espacio vital seguro, cubierto de la intemperie y en el cual se acostumbra a habitar. El sentido aquí de habitar o morar está ciertamente entrañado con el etos humano y nos remite a la idea esencial de la morada interior. El etos es lugar humano de seguridad existencial. Ellos le llamaban autarquía, los griegos, los del siglo V. Aunque también lo significativo es que se trata de un lugar acostumbrado, familiar, habitar. De ahí que etos signifique también costumbre, uso, remite a una forma habitual de comportamiento. Y de ahí también su asociación al término hábito o costumbre. Y en tanto que hábito, acción continuada o reiteración de una conducta, el etos remite también no ya a un lugar o espacio, sino más bien al tiempo, a la continuidad temporal. Es un modo habitual, continuo, de comportarse, de ser en el tiempo, forma de estabilidad y persistencia temporal, aunque quizá sea más preciso decir que el etos en particular se expresa de manera eminente o expresa de manera inminente la condición espaciotemporal del hombre. De esa idea de consistencia existencial derivaría la noción esencial del etos como carácter, en el sentido literal del modo de ser, disposición, carácter moral, modo ético de ser, en tanto que disposición o actitud en forma de estar ante el mundo, ante otra forma de relación, de recibir y de dar. El etos hace patente la condición relativa del hombre, su ser en relación. Asimismo, el etos revela que el ser para el hombre es en efecto modo o manera o forma de ser, cualitativamente diferenciada, como de vivir humano resulta determinante del propio ser. Y el etos revela también
que la manera de ser depende de una acción, del hábito, y por lo tanto no es algo dado, es creado, es generado por la propia acción humana. El etos sin duda lleva la idea de estabilidad, consistencia, persistencia, fidelidad a sí mismo e identidad temporal. Cuando Heráclito, el pensador de Éfeso de los presocráticos, dice que el etos es para el hombre su daimón, está afirmando ciertamente que el carácter es para el hombre su destino, entendiendo destino como meta o finalidad última que se conoce con el nombre de telos. Los fines éticos son ciertamente meta propia de la vida humana. Resumiendo, podríamos decir que el etos es el carácter, la residencia, la morada, el lugar donde habitan los animales, el suelo firme donde brotan los actos humanos. Es el modo de ser, su costumbre en la vida de la que se va apropiando mediante la existencia. Una determinada manera de comportarse el ser. El etos se expresa en el deporte, en el vestir, en el andar, en el comer o a través de la calma de cualquier suceso. Al comienzo del libro segundo de la ética nicomaquea, esa ética que Aristóteles le hace a su hijo, Aristóteles va a distinguir dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La primera debe su origen y su incremento principalmente a la enseñanza, y por eso requiere experiencia y tiempo. La segunda, en cambio, procede de la costumbre, del etos. Las virtudes éticas son aquellas que provienen del etos, entendido como la costumbre o la tradición que tiene una comunidad en el cual se encuentra el individuo. Esa costumbre o tradición va a determinar su carácter moral. La virtud ética proviene de la tradición y de la costumbre de la comunidad. Esto es, de su forma de vida y de su cultura. El ser se crea su carácter moral a partir de esa realidad. En el conjunto de las virtudes teorizadas por Aristóteles son éticas. Las éticas, las que presentan una mayor proximidad entre lo que cada individuo es y la forma de ser de la comunidad de la que el individuo forma parte. Por eso, ante la diversidad de mundos, cabe una primera pregunta. ¿Cuál es la causa para que los mundos no coincidan? ¿Las cosas o el hombre? Y la respuesta parece indudable. El hombre. Es él quien trueca las cosas en objeto, al otorgarle un sentido humano, al establecer con ellas una relación que humaniza al mundo. A partir de la humanización de las cosas, ellas se complican y problematizan. Veámoslos como un símil. El marinero, el ingeniero pesquero, el poeta, el pescador, todos se relacionan con el mismo mar. Viven quizás en él, pero el mar ha perdido su cualidad de cosa y se ha convertido en objeto que tendrá sentido distinto para cada uno de ellos. Uno es, en efecto, el sentido del mar para el marinero, otro para el ingeniero, otro para el pescador y otro para el poeta. ¿Cabe decir que el mar es el mismo para cada uno de ellos? Sin duda que la realidad física es la misma, pero ella se ha hecho ahora objeto de conocimiento científico para el primero, para el ingeniero, de emoción para el marinero, de inspiración para el poeta, símbolo de la subsistencia para el pescador. Si al mar lo despojamos de todos estos sentidos y de otros muchos con lo que distintos hombres pudieran humanizarlo,
su realidad quedaría reducida a la existencia de una realidad sin sentido. Pero ni el mar, ni ninguna cosa o realidad puede ser ya reducida a la unidimensionalidad de su física entidad. Una vez que el hombre hace su presencia ante ella, se da eso. El hombre incorpora las cosas a su propia subjetividad, convirtiendo cada ser en objeto con pluralidad de sentido. Cada hombre constituye así un mundo, lo que supone que cada hombre se construye a sí mismo como un mundo. Por eso el hombre da su sentido. ¿Cómo es el hombre y su sentido? El que cada hombre se construya como un mundo hace más rico y por esto también más problemático el encuentro de un hombre con otro hombre, o de una mujer con el hombre, o de una mujer con la mujer, etc. Tal encuentro supone, en efecto, un encuentro de dos mundos, de dos subjetividades que mutuamente se confieren sentido la una de la otra, sentido que nace de la intersubjetividad y no ya de la relación de un hombre con una cosa, o que por tanto hace extremadamente compleja la relación. Una persona, en efecto, puede ser objeto de amor, de odio, de indiferencia, de humillación, de usufructo, amistad o intimidad espiritual, etc. Hay toda una gama de sentidos interhumanos que pueden tipificarse en dos. El primero es cuando una persona considera a los demás como mundos iguales al suyo y por tanto exigen el respeto. Y el segundo, cuando la persona reduce a los demás a la simple condición de cosas entre cosas. Cuando pretende concederles el sentido que pasa por alto el que cada ser es un mundo. Ellos son objetos que quedan pendientes de mi actitud para adquirir un sentido por el cual puedo confiarlo a la condición de cosas de las que uso, o respetarlo con el rango de personas de las que nunca deberé usar. Las definiciones del hombre son tan amplias y complejas como las consideraciones a las que puede estar sujeto, pero el hombre es una realidad no inventariable. Por eso responder la pregunta ¿qué es el hombre? La respuesta ya Kant la hace imposible. La hace imposible contestarla. Supondría en efecto saber, además de todo lo que él es en todos sus ámbitos, conocer todo lo que puede llegar a ser, y hacer de ello es imposible. El profesor Kant hace sus tres crítica a la razón pura, para contestar una pregunta que debe conocer el hombre de la época de la modernidad. Hace la segunda pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer el hombre en esta sociedad? Y tercero, ¿qué le es permitido esperar? ¿Cuál es la esperanza del hombre? Porque el hombre es un animal de la espera. Por eso estas tres críticas podría resumirlas diciéndole qué es el hombre en última para el profesor Kant, y llega a una aproximación, pero no definitiva. Sin embargo, como todos los demás saberes y ciencias que toman al hombre como referencia, la filosofía se sitúa en una específicamente manera de entenderlo. La filosofía no es obra solamente del hombre poeta, del artesano, del ama de casa, del científico, del ciudadano, de los estudiantes, de los profesores, sino también del hombre persona y para el hombre persona. Pero, ¿qué quiere decir persona? Analicemos su contenido brevemente. Dos son las concepciones que han formado de la persona. La primera, de entenderla, insiste en que todo ser humano es persona en virtud de su cualidad de sustancia racional independiente respecto de los demás. El hombre, por tanto, por el hecho de serlo, es ya persona. De allí la célebre definición de Boecio, comilla, la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, cierra comilla. A partir de esta concepción se insiste en que tanto la inteligencia como la libertad
son atributos originales del ser mismo del hombre, independiente de su realización existencial. La segunda concepción de la persona, que afirma también que inteligencia y libertad son atributos del hombre, insiste en que ellas no pueden entenderse como realidades independientes de su ejercicio. En efecto, la persona es una realidad que se hace en su propia existencia. Libertad e inteligencia no se aceptan, por tanto, como hechos, como realidades dadas, sino como realizaciones que se hacen posibles a través de las relaciones del hombre con los demás y con el mundo. Según esta concepción, el hombre es individuo y debe hacerse persona. Ello conduce a una conclusión. Todo hombre, para ser persona, queda pendiente de sus obras y de su propio empeño. Si caja en ello, si ceja en ello, acabará absorbido por el propio determinismo natural en el proceso de objetivación humano. La persona no es, en efecto, una realidad hecha, sino haciéndose siempre. La persona como tarea. Esta segunda manera de entender la persona es bien ilustrada por el profesor Kant al insistir en que ella se constituye a través del ejercicio y del respeto. Con él se es persona y se reconoce a los demás cuando respeta y es respetado. Y el respeto se define como la exigencia de tratar a los hombres siempre como fin en sí mismo y nunca como medio. El pensador Edmund Husserl, a su vez, entenderá que el hombre se realiza como persona en virtud de la relación con los demás y con el mundo. Para el profesor Max Scheler, quien dentro de la filosofía contemporánea ilustrará con decisión en que la persona no es algo estático, es una realidad subyacente a sus actos volitivos, sensitivos, amorosos. Un filósofo colombiano de la comunidad indígena Cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, Rafael Carrillo Luque, nuestro hombre caribe universal, piensa igualmente que el hombre se hace persona a través de un continuo movimiento de autocreación ejercida en la comunicación. La persona caribeña no escapa a esta concepción, porque es un ser que siempre está inmerso en ese movimiento natatorio que es la cultura, en ese bracear en el mar sin fondo de su existencia, con el único fin de no hundirse. Una tabla de salvación por la cual la inseguridad radical y constitutiva de la existencia puede convertirse provisionalmente en firmeza y seguridad. Por eso la cultura, como el proceso social constitutivo creador de estilos de vida específicos y diferentes, y del caribeño en particular, debe ser en última instancia lo que salva al hombre de su hundimiento. Una salvación que no puede ser, por otro lado, excesiva, porque el hombre se pierde en su propia riqueza y su propia cultura. Vegetando en torno a él, acaba por ahogarle. La cultura, decía el poeta colombiano, el pintor colombiano de la escuela de García Márquez, de la Cueva, Alejandro Obregón, que cultura es todo lo que tiene que ver con todo. En el Caribe, la transparencia epistemológica no ha desplazado las borras y pasos de los arcanos cosmológicos, las aspersiones de sangre propia del sacrificio, sino que, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, el conocimiento científico y el conocimiento tradicional en el Caribe coexisten en estados de diferencia. La máquina caribeña es una máquina de flujo y de interrupción a la vez. Es una máquina tecnológica poética, o si se quiere, una metamáquina de diferencia cuyo mecanismo poético no puede ser diagramando a las dimensiones convencionales y cuyas instituciones se encuentran dispersas
en estado de plasma dentro del caso de su propia red de código y subcódigo. El ritmo de los códigos del Caribe procede de la música, incluso de la misma percusión. Es algo que ya estaba allí, el medio de ruido, algo antiquísimo y oscuro, a lo cual se conecta en un momento dado la mano del tamborero y el cuero del tambor, una suerte de chivo expiatorio ofrecido al sacrificio que se puede entrever en el aire cuando uno se deja llevar por el sonido milenario de los conjuntos de las gaitas o de las chuanas o de los instrumentos originales del Caribe, o el trucuteo que se siente en el alma al escuchar las canciones de nuestro propio terruño. Se trata de un metarritmo el cual se puede llegar por vía de cualquier sistema de signo. Llámese música, lenguaje, arte, texto, danza, etcétera, etcétera. Digamos, uno empieza a caminar y de repente se da cuenta que está caminando bien. Es decir, no solo con los pies, sino con otras partes del cuerpo. Cada músculo se mueve sin esfuerzo a un ritmo dado y sin embargo se ajusta admirablemente al ritmo de los pasos. A mí siempre me decían en el interior del país, en Bogotá, la capital de Colombia, me decían, como yo era del Caribe, que las mujeres del Caribe no caminan, sino que van bailando, porque ellos no están acostumbrados al ritmo como nosotros. En el Caribe lo extranjero interactúa como con lo tradicional, como un rayo de luz con un prisma. Esto es, se producen fenómenos de reflexión, de refracción y de descomposición por la luz. Pero esa luz sigue siendo la misma del Caribe. Aquí han llegado todas las concepciones políticas y científicas. Han opacado en momentos cosas en nuestro Caribe, pero la luz del Caribe siempre sigue siendo la misma. Por eso el marco de lo ritual y lo representativo se da con el recuerdo, con la memoria, que es siempre una forma del presente, pero no por consolación o equivalencia, sino porque el tiempo es la manera que construye al Caribe. Y en ese canje permanente, la memoria es un telón de fondo y el presente es su orilla decorada. El tiempo se demora en las calles, en el Caribe, en los rostros, en las lecturas, en las conversaciones, en las casas de los techos, en los testigos y testimonios de una vida consciente de su tránsito de abundancia, de nostalgia, de inoría y de tolerancia. El Caribe, mis queridos amigos y amigas, es ese sitio donde el no poder salir es solo la forma más extrema de no haber llegado nunca. Lo característico del ser Caribe es que en lo fundamental su experiencia estética ocurre en el marco de lo ritual y las representaciones de carácter colectivo e histórico e improvisatorio. Quien quiera consultar más, pueden investigar las obras de Edgar Rodríguez Juliá, Caribeños de San Juan de Puerto Rico, o consultar a esa obra magna del Caribe, a Benito Rojo, de la isla que se repite. Por eso ellos nos traen un ejemplo hermosísimo en el Caribe nuestro. Las formas más naturales de la expresión cultural caribeña son el baile y la música popular. Por eso los caribeños se destacan más en el deporte espectacular, en el boxeo, en el béisbol, en el baloncesto,
en la gimnasia, en el campo y en la pista. Díganme si no en la pista que tenemos el hombre más veloz del mundo, en el béisbol, en el baloncesto, en la gimnasia. Aunque se trata de un deporte aborrecido por muchos, dice Benítez Rojo, piénsese un momento en la capacidad de simbolizar la actuación ritual que ofrece el boxeo. Dice, los contendientes bailan sobre la loma, revoloteando contra las cuerdas. La elegancia del jab y del sit-up, el sentido decorado del volley punch y el uppercut, el ritmo implícito en todo women, los gestos improvisados y los teatrales de los boxeadores, las muecas, los adevanes del desafío, las sonrisas desdeñosas, la opción de hacer el papel de villano en un round y el caballero en el siguiente, la actuación de los personajes secundarios, el referee, zafando a un cliché, los secund con las esponjas y toallas, el médico que escudriña las heridas, el anunciador de un tuxedo de fantasía, la mirada atenta de los jueces, el hombre de la campana, y todo eso en un escenario elevado y perfectamente iluminado, lleno de sedas y colores. Las descomunales musas que en sus manos anuncian la apertura de un nuevo round, la sangre salpicando, el flash de las cámaras, los gritos y súbitos, el dramatismo, el knockdown, el conteo, ¿se levanta o no se levanta? El público de pie, los aplausos, el abrazo en alto del vencedor. No es de extrañar que los caribeños sean buenos boxeadores y también, por supuesto, buenos músicos, buenos cantantes, buenos jugadores, buenos bailadores, buenos atletas, buenos escritores, buenas mujeres escritores y hombres del Caribe colombiano, buenos escritores. Por eso, mis queridos amigos, quiero terminarle esta intervención con unas palabras que nos une a todos en el Caribe y que nos pone a pensar para hacer nuestros actos culturales a nuestro Nobel García Márquez, cuando se le preguntó una vez qué es el Caribe para usted. Y dice que el Caribe es una región sobrenatural. El Caribe es una región en la que se da una perfecta simbiosis, o se da más claramente que en otras partes del mundo, entre el hombre, el medio natural y la vida cotidiana. Viví en un pueblo olvidado de la selva calurosa en la ciénaga caribeña de Colombia. Allí el olor de la vegetación descompone los intestinos. Es una realidad en la que el mar tiene todos los azules inimaginables. Los ciclones arrastran las casas por los aires. Los pueblos subsisten bajo el polvo y el calor invade todo el aire respirable. Para el habitante del Caribe, las catástrofes naturales y las tragedias humanas son el pan de cada día. Y en medio de ese mundo existen además las fuertes influencias de las mitologías traídas por los esclavos, mezcladas a la mitología de los indios del continente y la imaginación andaluza. Eso ha producido un espíritu muy particular, una visión de la vida que da a todo un aspecto maravilloso y que aparece en mis novelas. Es el lado sobrenatural que tienen las cosas, una realidad que, como los sueños, no está regida por leyes racionales. Es allí donde Gabo nos da una interpretación magnífica de lo que es, de lo que somos y lo que es el Caribe colombiano. Pero para lograr todo eso, mis queridos amigos y amigas, hay que hacer el esfuerzo del concepto entre nosotros, para que no nos sigan tratando
de mariposas amarillas y de frijoles que bailan, o de países exóticos, porque mientras no tomemos conciencia de poseedores intelectuales de nuestro pasado arqueológico y artístico, mientras no podamos trabajar creativamente en la ciencia, mientras no podamos trabajar creativamente con las técnicas, familiarizándonos con ellas y basados en ellas, mientras no podamos explotar autónomamente nuestros recursos naturales, mientras sigamos a la merced de la sensibilidad y la emoción y no poseamos ideas claras sobre nuestro ser, sobre nuestro mundo físico e histórico, seguiremos dependiendo del exterior, seguiremos siendo una fuente de materia prima, un mercado y un objeto de explotación. Mientras el hombre del Caribe y la mujer no tome posesión intelectual de su pasado, nunca se realizará esa amenaza que hace el escritor Héctor Rojas Erazo de ver el nacimiento de una metafísica para el tercer mundo. Eso que él llama la posibilidad de lo Caribe como expresión, la salvación posible por el asombro, único instrumento mágico para la captación superior que nos espera en cada ser, en cada piedra, en cada temblor de la atmósfera americana, lo que vive palpitando, lo que nos invade, los ayeres sin hoy y los mañanas apretados en un futuro incalculable. El Caribe, mis queridos amigos, si no lo cogemos como debe ser a través de una elevación del concepto de nuestras costumbres, de nuestros arraigos, de desenterrar la modernidad nuestra, como nos dice el Premio Nobel mexicano, estaremos colgando de la espada de Damocles, porque como dice el maestro Rafael Carrillo, el indio Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en el año 46, dice, donde ha de crecer una obra humana verdaderamente gustosa y bienhechora, el hombre tiene que alzarse desde la profundidad del suelo patrio hasta el aire del alto cielo, la abierta región del espíritu, la comunidad de los 7 colores, como es nuestro Caribe. Muchas gracias y perdonen tanta molestia. No, muchísimas gracias, doctor, por su disertación. En realidad creo que nos introduce de una manera muy especial y muy significativa a estos sentires, a estos haceres, a estos colores, ¿verdad?, del Caribe que representan o que forman parte muy importante de los resultados de investigación que en esta jornada vamos a ir entretejiendo, ¿verdad? Porque creo que es precisamente eso, poder ir develando un poco acerca de estos sentires, de estos haceres y del mundo, ¿verdad? De la construcción de estos mundos a nivel social, a nivel cotidiano, pero que también son llevados a la educación, que son llevados a la práctica educativa. De hecho, tenemos una pregunta acá de Diana Carolina, que le pregunta por el Facebook, ¿cómo cree que en nuestras instituciones educativas podemos potenciar ese ser humano que nos relata? Pues esa experiencia ya la estamos realizando nosotros, sobre todo en nuestros pueblos y pueblitos del Caribe colombiano, haciendo unos estudios desde hace 23 años sobre nuestro quehacer, nuestra cotidianidad y nuestro modo de ser, basándonos en la memoria de nuestros abuelos y basándonos en la capacidad cognitiva tanto de los maestros como de los profesores, tanto de primaria como de secundaria. Un ejemplo es que ya por allá en una región del Caribe colombiano que se llama los Montes de María la Alta, donde se da la expresión de las gaitas en los gaiteros de San Jacinto, por ejemplo, o del porro, no lo vayan a confundir, que este es un ritmo y no es lo que Europa cree, es un ritmo ancestral de los indios sinúes y de los indios senufaná,
que hemos heredado y hemos tratado desde hace rato con todos nuestros líderes educativos de llevar a cabo toda la enseñanza en el aula de clase, todo nuestro espíritu y toda nuestra memoria. Y para eso se necesita estar permanentemente estudiando, permanentemente desarrollando las prácticas educativas dentro del currículo que nosotros estamos elaborando. Inclusive en nuestras universidades, acá en el Caribe, ya hay investigaciones tanto de maestría como de doctorado y como de pregrado para los profesores que se han graduado, por ejemplo, la enseñanza de la gaita en el aula de la clase. Eso ha salido maravilloso y espectacular porque hay un renacer y un espíritu de autonomía al estilo kantiano para nuestro pueblo y nuestro ser. Yo creo que tenemos la capacidad suficiente con una autonomía y una autorreflexión de nuestro ser y que nos conduce a apropiarnos de lo nuestro. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos vamos a ver, un aporte en el Facebook de Carolina Ariza que nos dice, nos queda el reto de convertirnos en articuladores de lo posible, desde lo que nos identifica. A mí me llama mucho la atención, doctor, esta relación o esta construcción de mundo que usted nos relata, en el que la persona, desde los diferentes momentos que usted nos va contando, articula precisamente este encuentro entre mundos y avanza desde una construcción muy individual a una condición mucho más subjetiva y después a un plano mucho más intersubjetivo, que es el plano de las relaciones, ¿verdad? El plano en el que acontece la vida misma. En ese sentido, yo quisiera, tal vez usted nos pueda ampliar un poquito más sobre cómo este sujeto, cómo esta persona se apropia de este mundo e interactúa desde este encuentro intersubjetivo que usted nos plantea. Bueno, el ejemplo es el mío. Lo voy a poner cuando yo estudié en París I de la Sorbona. Hubo un encuentro internacional de cultura y de música y a mí me invitaron para que hablara de la música nuestra y llegaban todas las culturas, las africanas, las árabes, las centroamericanas, todas. Y entonces se presentó, llamaron a Colombia. No, primero llamaron a Cuba y Cuba habló del son y llamaron a Puerto Rico y llamaron a que hicieran todo su ritmo. Y entonces en Colombia hay dos posiciones, una de la salsa que dicen que es de Cali y eso es mentira, eso es del Caribe, y ellos comenzaron a decir que su ritmo era la salsa, era el Caribe. Era de Cali. Entonces preguntaron que en qué parte del Caribe quedaba Cali y ahí no pudieron contestar, porque Cali ustedes saben que es del occidente y ahí hubo un problema. Y dice que sí, que ellos han desarrollado esa música, pero no que sean originarios de ella. Entonces yo pregunté, no joder, ¿yo qué hablo ahora? ¿Yo qué pongo? Bueno, yo voy a exponer todo mi investigación de mi propia memoria. Y comencé a reflexionar primero desde una posición subjetiva, basándome en pensadores como Kant, en la pregunta que es la ilustración. Y allí, en la pregunta de qué es la ilustración, voy a desarrollar el sapere aude. Y el sapere aude traducido es atrévete a pensar. Y atrévete a arriesgar tu subjetividad ante las otras subjetividades para que te diferencie. Y entonces comencé a hablar de mi música, comencé a hablar de mi ancestro, comencé a hablar de mi arte. Y eso lo
complementé con la música. O sea, iba desarrollando subjetivamente la teoría que se iba acomodando a mi memoria, a mi teoría de conocimiento, a la epistemología. ¿Por qué intersubjetivo? Porque basándonos en la teoría del conocimiento de Platón, que es el recordar, y el recordar es la anamnesis, y la análisis es una forma de expresión del conocimiento, porque el conocimiento en Platón es recuerdo. Recordar es conocimiento. Te lo pongo más a fondo el ejemplo. Hay un diálogo donde Sócrates, un diálogo de Platón donde Sócrates, ustedes saben que todos los diálogos son de Platón y el personaje por lo general central es Sócrates, que es el que sabe, pero no sabe nada, y le dice a un rico que se llama Critón, que luego hay un diálogo que se llama del deber, y allí en ese diálogo, Critón dialoga con Sócrates, y Sócrates le pregunta a ese amigo rico, tenía esclavos en su casa, y el esclavo no es el esclavo del siglo V para acá, sino el del siglo V antes de nuestra era, en la época griega de Platón. Le pregunta, ¿tiene esclavo? Ustedes saben que el esclavo era todo aquel que no sabía griego, era bárbaro, el que no sabía griego, ese era el esclavo, era un ser que llegaba de Tracia, de Asia Menor, hacia esa esclavitud y se sometía a los quehaceres de los amos. Entonces dice, sí, yo tengo unos esclavos, ¿de dónde son? De Tracia, de Asia Menor. Ah, bueno, y puedo hablar con ellos. Sí, habían unos esclavos que ya habían demorado como 7, 8, 10 años allí y ya estaban muy familiarizados con un griego como el de Aristóteles, con acento. Entonces, porque recuerden que Aristóteles no era griego, sino de Estagira, era también extranjero. Bueno, entonces, en ese diálogo, Sócrates le dice a Critón, tráeme un esclavo. El esclavo llega y le dice, esclavo, ¿tú sabes cuánto es 4 por 5? Le dice, sí, 20. 3 por 6, sí, 18. 4 por 3, 12. 20 entre 5, a 4. Interrumpe el diálogo y le dice, Critón, ¿qué hace el esclavo? Dice, no, el esclavo está recordando. Está recordando. Ah, bueno. ¿Recordando? No, te estás contestando las preguntas. No, está recordando. Dice, ahora verás, ¿qué es un triángulo? Es una figura que tiene 3 lados y 3 ángulos. ¿Qué es un cuadrado? Una figura que tiene 4 lados y 4 ángulos. Entonces así lo lleva, hasta cuando interrumpe otra vez y le dice, ¿qué está haciendo de verdad él? Dice, está recordando. Y recordar es conocer. Y conocer es aplicar esa memoria que a través de toda la historia se nos ha dado para todos los hombres y que tenemos memoria y que tenemos que recuperarla para poder hacer esa intersubjetividad que usted me está pidiendo para un desarrollo autónomo de nuestra comunidad y de nuestros seres. Pero lo que nunca preguntó Sócrates en ese diálogo es que si el esclavo tenía una lengua, y eso es lo que yo le reprocho a Platón, que nunca le pregunta al esclavo que si tiene lengua, que si tiene su mundo, que si tiene una vida, una memoria, él. Eso no lo pregunta porque está preguntando, es el amo. Está preguntando es el saber del amo, no el saber del esclavo. Y el esclavo cuando él responde todas esas preguntas en el idioma que no es de él, la pregunta es, ¿el esclavo tiene memoria? ¿El esclavo sabe? Claro que sabe y claro que tiene memoria.
y claro que tiene una subjetividad bastante grande para poder desarrollarla y enfrentarla a través de su memoria. Entonces, mi querida amiga, esa subjetividad se puede enfrentar con una cultura de verdad para aplicarla a nuestro ser y poder llevar a unas subjetividades más grandes. Muchas gracias. Efectivamente, esta historia me gustó, está muy interesante. Creo que nos introduce o nos ayuda a situar cómo la apropiación cultural nos ayuda a decirnos ante los otros, ¿verdad? No sé, doctor, si tenemos espacio para una pregunta más que nos hace Marisabel Ruiz. Bueno, la última, porque ahorita tengo un compromiso. Sí, señor, estoy más por eso ocupado que Claudia de Colombia. La pregunta es de Marisabel Ruiz. Dice, ¿cómo se puede reorientar a las juventudes hacia las culturas ancestrales, hacia lo nuestro? Menciona ella. Bueno, yo les digo a mi querida amiga que me pregunta que esa es una pregunta que yo hacía desde que estaba estudiando los presocráticos. Tenía yo 17 años en la Universidad Nacional de Colombia. Y esa pregunta digo, pero ¿cómo hago yo de mis ancestros? ¿Quiénes son? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy estudiando los presocráticos y no los nuestros? Ese es el discurso oficial. Entonces comencé, mi querida amiga, a estudiar desde niño la poesía, la literatura, las artes universales. Tenía un profesor, dos profesores, uno de historia y otro de literatura. Uno es compositor que se llama Adolfo Pacheco, creo que Carol lo conoce, un gran hombre que desarrolla una cantidad de historias en sus canciones. Y otro es el profesor Sabio Bustillo, que lo sabía todo prácticamente y nos fue orientando hacia lo nuestro. Siempre nos tenían acostumbrados en los pueblos, mis queridas amigas, que las autoridades, la gente más importante era el cura, era el alcalde, era el juez, era el notario y eran los hombres que vivían en la plaza. Los otros no. Los otros no tenían derecho a acceso de eso. Pero a medida que nosotros fuimos estudiando y desarrollando poco a poco, apertrechándonos de verdad de una poesía, de una cultura universal, apertrechándonos de verdad de las obras grandes, de las literaturas clásicas, me fui dando cuenta que así como Víctor Hugo en Los Miserables, o Shakespeare en El Mercader de Venecia, o en la Ilíada y en la Odisea, también en nosotros se da esa situación. Y cuando yo veo, por ejemplo, que en la Odisea Telémaco va a buscar a su padre, porque a su madre, Penélope, la tienen los pretendientes para violarla en cualquier momento, él sale de Ítaca y se va a buscar a su padre. Leyendo a Juan Rulfo en nuestro Caribe, me di cuenta que Pedro Páramo comienza casi como la Odisea y dice, vengo a este pueblo porque vine a buscar quién es Pedro Páramo y me dijeron que vivía en este pueblo. Es decir, fíjense que no hay necesidad sino de recrear toda la condición humana en nuestra gente, en nuestro mundo, en nuestra relación, en nuestra cotidianidad. Y entonces eso me llevó a mí a buscar el problema arqueológico, el problema histórico, el problema filosófico, el problema cotidiano, amar más nuestra gente, amar más lo sencillo, amar más nuestro arte, amar más nuestra forma y modo de ser. ¿Para qué? Para universalizarlo. Y recuerdo que en mi pueblo se encuentra la cerámica más antigua del Nuevo Mundo, más antigua que la de los griegos, 33.000 años antes de Cristo. Y eso nos ha dado para desenterrar
como dice Octavio Paz, la modernidad que la tenemos enterrada. Y ustedes cuando vengan, yo los invito a los San Jacinto, a los Montes de María, donde están las cumbias, los gaiteros, a que visiten el museo y encuentren allí la cerámica más vieja del Nuevo Mundo. Y allí me basé y encontré toda la cantidad de mitos y de leyendas que tiene nuestro pueblo, y así he podido desarrollarla en mi investigación durante 23 años, que no paro, que tengo 4 volúmenes ya, 3 volúmenes, y ahorita voy a lanzar el 4, que me ha producido 27 años de desespero, de angustia y posible realización de ese concepto kantiano de autonomía, del sapere aude, atrévete a pensar, para que actúes con cuenta propia y puedas elegir tú mismo. Y eso es lo que ha hecho. Y yo le recomiendo a todos que nosotros debemos desenterrar la modernidad, porque la tenemos enterrada. Muchas gracias y me perdonan, quisiera estar con ustedes todo el tiempo, pero no me da tiempo. No, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo esto que usted nos ha compartido, ¿verdad? Que es un poquito de tanto trayecto investigativo que usted tiene. Agradecerles a las personas que nos han acompañado en esta mañana y recordarles que en media hora, a las 10 de Costa Rica, 11 de Colombia, seguimos con nuestra segunda charla, que es sobre distinciones en las prácticas culturales entre jóvenes de la Universidad de Costa Rica y Colombia, a cargo de la doctora Aura Inés Aguilar y otras 2 compañeras que nos van a acompañar en la mesa. Bueno, muchas gracias, profesor Lumas. Y bueno, seguimos trabajando desde el Caribe. Gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias.